Salesforce y bueno, llevo ya varias sesiones de flows aquí con el Madrid User Group. Es algo que me encanta enseñar porque empatizo mucho con la gente que está comenzando. Y es que yo cuando empecé con el tema de los flows, yo no entendía nada y lo di por perdido incluso. Recuerdo perfectamente, creo que era 2021 más o menos, que yo comencé a hacer ejercicios en Trailhead de flows y recuerdo que yo literalmente copiaba y pegaba lo que me decían en Trailhead y la cosa iba funcionando, pero yo no entendía absolutamente nada, os lo digo en serio, o sea, yo me sentía como muy estúpido, ¿vale? Y lo que pasa es que con el tiempo, casualmente, cuando empecé a trabajar como consultor Salesforce, me tocaron proyectos muy técnicos, porque esto no lo eliges a veces, y me tocó ponerme las pilas y aprender de flows. Yo además vengo del marketing, como mucha gente sabe, yo estudié comunicación audiovisual y no tengo esta forma de pensar de ingeniero, o por lo menos en aquel momento no la tenía, y el tema de los flows a mí me costó muchísimo trabajo y por tanto, cuando conseguí entenderlos, cuando conseguí dominarlos, es algo que he disfrutado mucho enseñando y fue en parte también uno de los motivos por los que yo me abrí el canal de YouTube de Simple Salesforce, que seguramente mucha gente conoce, y empecé a enseñar ahí pues, todo lo que iba aprendiendo sobre Salesforce. Y el tema de los flows es algo que siempre gustó. Yo creo que por la forma que tengo de explicarlos, intento hacerlo de una forma sencilla, intento explicarlo como a mí me hubiera gustado que me lo hubieran explicado en su día. Y bueno, después de varias sesiones que hemos hecho aquí en el User Group, donde hemos hablado de Schedule Flows, hemos hablado de Loops, de Screen Flows, yo creo que ya a estas alturas hemos tocado prácticamente todo. Queríamos hacer una sesión a modo ya un poco como de conclusión, hablando de mejores prácticas, optimizar flows. Y soy consciente de que aquí hay gente de todos los niveles y por tanto, pues bueno, voy a tratar cosas un poquito básicas y cosas un poco más avanzadas. Aún así, aprovecho esta sesión también para anunciar que esta semana voy a publicar en YouTube un curso gratuito de flows de cero a experto, ¿vale? Son 3 horas que he grabado casi del tirón, donde enseño todos. Disculpad que igual hay ruido de fondo justo, voy a mutearme un segundo. Vale, disculpad, que justo pasó una ambulancia o algo así. Lo dicho, voy a subir un curso de flows. Me hace mucha ilusión porque para mí es un reto enorme enseñar a alguien que no sabe absolutamente nada de flows y que después de 3 horas de curso sea capaz de hacer hasta los flows más complejos. Así que bueno, os avisaré a todos ahí por el User Group cuando lo tenga listo, pero esta semana lo voy a publicar. Y ahora sí, si os parece, vamos a comenzar con la sesión. Bueno, estas slides introductorias, no sé, Cristina, si las quieres comentar o si crees que ya está Ya todo está claro. comentado. Sí, lo importante es para Mario y alguna persona que sea nueva en el grupo, ese QR que tenemos ahora mismo en pantalla, ese es el que os va a ayudar a que os podáis unir. ¿Qué significa eso? Que es el lugar en el que al uniros a la comunidad de Trailblazers vais a encontrar el post que pongamos cuando Víctor nos diga que ya tiene su curso con el link. Donde publicamos los eventos que vamos haciendo. Entonces, os invito a que, por favor, lo cojáis porque realmente es el lugar donde tenemos que estar. Y nada, pues, gracias, porque Víctor nos hace mucha ilusión. Vamos a ello. Esa primicia, vamos, cuenta conmigo, la primera. Ya me diréis qué os parece. Vale, pues esto es lo que vamos a ver hoy. Vamos a comenzar con los 3 errores más comunes que yo me encuentro cuando trabajo con una nueva organización de Salesforce, que al final son errores que muchos de ellos son muy básicos y son muy comunes, así que vamos a comenzar con esto. Luego veremos mejores prácticas un poco más a nivel general, pero luego vamos a aplicar esas mejores prácticas en algunos casos prácticos que he traído aquí, que tengo ya preparados. Y bueno, para terminar la sesión vamos a hablar de algunas limitaciones que creo que debéis conocer casi de memoria, ¿no? Que automáticamente cuando penséis en flows penséis en estas limitaciones y consideraciones. Así que vamos al lío. Estos son lo que yo creo que son los 3 más comunes, ¿vale? En primer lugar, hardcodear IDs o URLs. ¿A qué me refiero con esto? Ya sabéis que todos los registros en Salesforce tienen el típico identificador, ¿no? Que es único para cada registro. Entonces, como veremos ahora, hay muchos flows que directamente dicen, bueno, ¿quién va a ser el propietario de esta oportunidad? Este usuario. Ok, pues van al usuario, miran su identificador y literalmente lo pegan ahí tal cual en el flow y esto da muchos problemas.
¿Por qué da muchos problemas? Porque algo que mucha gente no sabe es que ese identificador es único también para cada instancia de Salesforce, ¿vale? Es decir, que quizás en producción tenemos un usuario y ese mismo usuario lo tenemos también en un sandbox, ¿vale? En un entorno de pruebas, en un entorno de desarrollador, y aunque sea el mismo usuario, el identificador de ese usuario es diferente, ¿vale? Y por tanto, si nosotros tratamos de desplegar esa automatización en producción o hacemos la prueba que sea, nos va a fallar. Además, que hoy en día no hay ningún motivo para copiar y pegar un identificador. Como vamos a ver hoy, hay otras formas, ¿vale? De hacer que este identificador se actualice de forma dinámica, ¿vale? Y nos olvidemos. Otro tema también que me preocupa bastante siempre que abro algún flow es el tema del manejo de los errores. Generalmente no hay nunca una solución en el flow en caso de que el flow falle. Y dejadme deciros que los flows fallan y fallan mucho y es muy frecuente porque siempre va a haber algún caso que igual no hemos tenido en cuenta que puede dar lugar a que nuestro flow falle y por tanto para mí es clave que haya alguna forma de mitigar estos errores, de prevenir estos errores. Y si acaban sucediendo, esperemos que no, pero si acaban sucediendo, que sean, en primer lugar, amigables para el usuario, como ahora veremos con algún mensaje personalizado para nuestro usuario diciendo exactamente qué es lo que ha hecho mal ese usuario, y también para mantener informados a nuestros administradores del sistema, ¿no? Para poder solucionarlo lo antes posible. Esto, lo creáis o no, es algo que escasea bastante en la mayoría de organizaciones. Y por último, otro error que veo muy común es el tema de, sobre todo en los record trigger flows, entre el before y after trigger. Y esto sé que es algo mucho más avanzado, pero volviendo un poco a lo que decía antes de los fallos, hay varios motivos por los que un flow puede fallar. Y con diferencia, yo creo el más común es el tema de las validation rules, ¿vale? Que al final previenen que nosotros hagamos alguna acción, sea la que sea, ya sea crear un registro, actualizar un registro. Y esto de las validation rules, como vamos a ver dentro de poquito, tenemos que saber cuándo saltan estas validation rules. Y en base a eso, tenemos que configurar nuestro flow para que salte antes que esas validation rules o después que esas validation rules. Insisto, es algo un poco más avanzado, pero lo vamos a ver en esta sesión. ¿Cómo mitigar estos fallos comunes? Pues, por ejemplo, en lugar de hardcodear un ID, podemos utilizar un elemento que es records, recopilamos la información que nosotros queramos y luego la añadimos a esa creación de registro o actualización de registro. Entonces va a cambiar de forma dinámica. Para el tema de los errores, hay muchas fórmulas que vamos a ver hoy. Una de ellas, y muy básica, es añadir un fault path. Un fault path, como ya veremos hoy, es un caminito que va a seguir nuestro flow en caso de que un elemento concreto del flow falle. Y por último, acerca del before y after trigger, también lo veremos, pero en definitiva, siempre que queramos hacer una actualización rápida en un registro a través de un flow, vamos a utilizar fast fill updates en lugar de esa otra opción que veremos hoy de Actions and Related Records. Insisto, todo va a cobrar sentido en breves. Antes de nada, sé que esto se va a ver muy pequeñín, ¿vale? Muy pequeño, pero tampoco hace falta entrar en los detalles. Simplemente deciros que este diagrama que vemos aquí, lo he sacado de Salesforce Bank, que hacen un trabajazo, y esto que veis aquí, cada cajita de estas viene a indicar cuándo se ejecuta algo dentro de Salesforce, ¿vale? Y para esta sesión, que está enfocada a los flows, lo que tenemos que saber es que si, por ejemplo, tenemos un flow que se ejecuta con un before trigger, que era lo que veíamos antes, pues va a saltar antes que, por ejemplo, las validation rules, que las tenemos por aquí. Mientras que si tiene un after trigger, fijaros dónde se ejecuta, está por aquí, fijaos la de cosas que ocurren de por medio. Saltan validation rules, duplicate rules, assignment rules, saltan muchas cosas que pueden hacer que cuando nuestro flow se ejecute, falle. Y este orden de ejecución es fundamental que lo conozcas, aunque sea a grandes rasgos, porque cuando un flow falle, uno de los motivos que tienes que mirar o que investigar es si el orden de ejecución es el correcto, ¿vale? Insisto, todo va a cobrar sentido. Por ahora, voy a enseñaros algunos ejemplos de flows y vamos a ver cómo podríamos optimizarlos, ¿vale? Y esto quiero que sea una sesión lo más interactiva posible
Así que si alguien en algún momento quiere levantar la mano y hacer algún comentario, o si no entendéis algo también, insisto, quiero que sea una sesión interactiva, no quiero ser yo dando aquí la chapa. Sobre todo porque esto no es algo de blancos o negros. Yo os voy a hablar de las mejores prácticas, pero siempre hay excepciones. O yo seguramente también tengo una forma de trabajar que he ido adquiriendo en base a los proyectos en los que he trabajado, pero quizás tenéis otra forma de trabajar que también es perfectamente válida. Todo esto lo podemos comentar hoy. Entonces, dicho esto, os he traído aquí varios ejercicios que vamos a ver. Entonces, el primero de ellos, vamos de más simple a más difícil, si queréis, ¿vale? Lo primero que tenemos aquí es un record trigger flow, como vemos aquí, muy sencillito. Y yo lo primero que hago es verificar que el flow funcione correctamente, porque antes que centrarnos en optimización y mejores prácticas, lo primero que hay que ver es si el flow funciona correctamente. Entonces, vamos a investigarlo muy rápidamente. Aquí tenemos un flow que parece que se activa cuando una oportunidad se actualiza. Ok, pero no siempre que una oportunidad se actualiza, sino que cuando se actualiza y cumple estas características aquí, cuya etapa sea proposal o price quote. Perfecto. Pero esto que veo aquí a continuación ya me llama ligeramente la atención, porque aquí pone que este flow se va a ejecutar siempre que esta oportunidad cumpla estas características. Entonces ya os adelanto que esto quizás no tiene mucho sentido, porque fijémonos que lo siguiente que hacemos es crear una tarea. Y esto de aquí significa que vamos a estar creando una tarea cada vez que esto se cumpla. Mirad, aquí tenemos una oportunidad, ¿no? Está en Proposal Price Quote. Y yo lo que entiendo que tiene que hacer esta automatización es que cuando llegue a esta etapa de aquí, se crea una nueva tarea. Ok, eso tiene sentido. Sin embargo, de la forma en la que está configurado, lo que parece ser es que cuando actualicemos cualquier campo de la oportunidad, literalmente cualquier campo, vale, voy a poner aquí, vamos a poner Motorola, por ejemplo. ¿Vale? Yo actualizo esta oportunidad y como se siguen cumpliendo estas condiciones, que es que la etapa de la oportunidad está en Proposal Price Quote, se va a volver a crear una tarea. Y si edito cualquier otro campo, se va a volver a crear otra tarea. Entonces, yo lo primero que haría sería comprobar con negocio, ¿no? con los usuarios que seguramente solicitaron esta automatización, si esto de aquí tiene sentido o seguramente no, y tendremos que marcar esta otra opción. Solo cuando el registro se actualice para cumplir esto que estamos indicando aquí. Queremos que se cree una sola tarea, no tantas tareas como veces se cumpla esta condición. Hasta aquí tiene sentido, ¿verdad? Lo siguiente que vemos es que este flow está optimizado para correr cuando, ¿vale? Cuando se realizan acciones y registros relacionados. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. ¿Por qué? Porque en este caso estamos ejecutando una tarea fuera de la oportunidad. Estamos creando una nueva tarea. Estamos, yo qué sé, enviando un email, por ejemplo, por correo electrónico. Todo lo que ocurra fuera de la oportunidad, fuera del objeto que está ejecutando este flow, obviamente tiene que estar en este modo. Si no, si fuera una actualización rápida de la oportunidad, de algún campo, por ejemplo, tendría que estar en Fast Fill Updates. Y esto es importante, insisto, por lo que veíamos antes del orden de ejecución. Pero seguramente hay cosas que podemos optimizar. Vamos a abrir esta acción de aquí. Vale, vemos que se crea una nueva tarea. Y aquí ya vemos varios elementos que deberían hacer saltar nuestras alarmas. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Algún voluntario? Es facilito esto. ¿Nadie se atreve? IDs hardcodeados. Muy bien. Eso es lo primero que habíamos visto. Efectivamente. Fijémonos que aquí estamos asignando esta tarea a un usuario en concreto que está aquí hardcodeado con un ID y esto hay que evitarlo a toda costa. Víctor, ¿puedes Sí. hacer un poquito de zoom? Sí, vamos allá. ¿Ahí se ve un poquito mejor? ¿O más zoom? No, yo creo que así bien. Está bien, perfecto. Sí. Aquí lo primero que habría que determinar es, vale, ¿quién es este usuario? Porque si nosotros queremos asignar esta tarea de forma dinámica según quién sea el propietario de la oportunidad, entonces nunca va a tener sentido aquí hardcodear un ID. Lo que teníamos que hacer es hacer referencia al propietario de la oportunidad, ¿no? Entonces, aquí iríamos a la opción Triggering Opportunity, la oportunidad que está ejecutando el flow, y decimos, vale, ¿quién es el owner, quién es el propietario de esta oportunidad?
este de aquí, ¿vale? Pues le asignamos la tarea a esta persona. Y esto va a funcionar siempre, siempre, no va a depender del entorno en el que estemos. Además, fijémonos que es bastante arriesgado esto que estamos haciendo de asignar una tarea siempre a un mismo usuario, porque ¿qué ocurre si ese usuario se va de la empresa, por ejemplo? Tendríamos que pedir a este flow. Para empezar, tendríamos que recordar que hay un flow que está haciendo referencia a este usuario, que ya os garantizo que no nos vamos a acordar, y muchas veces este flow pasa por varias manos, entonces olvidaros, ¿no? de eso. Tenemos que asegurarnos de que nuestro flow es resistente al paso del tiempo. Entonces, esto es una buena opción. Y si me decís que tiene que ser un usuario concreto por el motivo que sea, en lugar de copiar y pegar su ID, lo que tendríamos que hacer es añadir aquí un elemento de getRecords, ¿vale? Vamos a decir get user details. Y aquí buscaríamos user. Vemos que hay un montón, pero es este de aquí, user. Y aquí podríamos decir, bueno, queremos el usuario concreto que tenga, no sé, un email en concreto, ¿vale? Porque el email, obviamente, del usuario en una empresa no va a cambiar, ¿no? O si no es el email, podemos decir, bueno, tenemos un perfil que solo utiliza este usuario. Entonces, podríamos decir, vale, pues el profile ID que sea tal. Y aquí tendríamos que primero añadir otro getRecords para determinar cuál es el ID de ese perfil, ¿no? Pero con esto a lo que voy es, el getRecords nos ayuda a encontrar estos valores dinámicos que luego podemos plasmar en este siguiente elemento, ¿vale? ¿Qué más podríamos hacer aquí? Fijémonos que también la fecha, incluso de vencimiento de la tarea, está hardcodeada. Esto generalmente no tiene sentido. Seguramente queremos tener en cuenta, no sé, la fecha de cierre de la oportunidad o la fecha actual cuando se está creando la tarea. Podríamos aquí crear una fórmula que nos devolviera un valor dinámico, ¿vale? Un nuevo recurso del tipo fórmula. Y aquí va otro consejo y otra mejor práctica. Cuando creemos un nuevo recurso, mi recomendación siempre es que el nombre de recurso tenga sentido. Si estamos creando una fórmula, podríamos decir fórmula due date, por ejemplo. O hay mucha gente que esto, como en el fondo es una fórmula, pero si fuera una variable, por ejemplo, podríamos empezar diciendo var de variable y lo que fuera, ¿no? El nombre también es importante que sea lo más descriptivo posible. Entonces, en este caso podríamos algo así como fórmula due date y aquí, pues, ¿qué queremos devolver? Una fecha, ¿no? Pues podríamos decir, ok, pues la fecha de hoy, por ejemplo, más 3 días, ¿ok? Dentro de 3 días. Perfecto. Pues esto ya es otro valor dinámico. Y en este caso, en lugar de vincularlo a esta oportunidad hardcodeada, teníamos que poner triggering opportunity ID, ¿vale? Bueno, esto ha sido obviamente un caso muy simple, pero fijémonos que hay más cosas que podemos optimizar aquí. Este elemento puede fallar. ¿Y por qué sé que puede fallar? Porque hay solo ciertos elementos que pueden fallar dentro de un flow. Y uno de esos elementos es el create records. A modo de resumen, todos los elementos rosas que vemos pueden fallar. ¿Por qué? Porque están interactuando con la base de datos de Salesforce, están haciendo una operación. Y si esa operación no está permitida, bien porque estás intentando crear un registro con campos obligatorios vacíos, bien porque estás intentando actualizar un registro que tiene una validation rule. Sea el motivo que sea, esto puede fallar. A diferencia de los elementos naranjas que, digamos que solo tienen sentido dentro del flow, no están haciendo ningún tipo de operación y nunca van a fallar. Quizás no cumplen su cometido porque no están bien configurados, pero nunca van a fallar como tal. Por tanto, solo hay ciertos elementos que nos permiten crear un fault path, que esta es una de mis recomendaciones. Fijémonos que si un usuario trata de crear una tarea y falla, queremos mostrarle un mensaje lo más amigable posible. No queremos dejarlo así con el típico mensaje estándar, que es horrible para el pobre usuario. Podemos añadir aquí un custom error, ¿vale? Y aquí teníamos custom error message, por ejemplo. Podemos poner aquí espacios si queremos. ¿Vale? Y aquí diríamos, sorry, the record could not be created. Algo así, ¿vale? Esto es mucho más amigable. Pero fijémonos que esto lo único que hace es, digamos, mostrar un mensaje en caso de que falle, pero lo que nosotros queremos prevenir es que falle el flow. Entonces, hay más cosas que podríamos hacer. Algo muy básico sería aquí decir, un momento, ¿estamos aquí teniendo en cuenta todos los campos obligatorios de la tarea?
Porque si sabemos que hay más campos obligatorios en la tarea y no los estamos añadiendo aquí, sabemos que esto va a fallar. Entonces, deberíamos añadir aquí también dichos campos. Hay muchas cosas que se pueden optimizar, incluido el nombre. Si nos fijamos, aquí el nombre del flow es New Task Flow. A mí esto no me gusta y no lo recomiendo. Yo lo que recomiendo es, bueno, y aquí tendríamos incluso que crear otro flow, ¿vale? Porque el API name no lo podemos modificar, pero si estuviéramos creando este flow de cero, a mí me gusta empezar con el objeto que hace trigger, el detonante, ¿no?, del flow, en este caso, opportunity. Luego me gusta especificar el tipo de flow, record trigger, y como es un after trigger, no un before trigger, pues pondría aquí algo así como after trigger. Y a continuación me gusta poner también la acción, create task. Otra buena práctica sería aquí añadir una descripción de lo que hace el flow, ¿vale? Podemos poner aquí una descripción. Y otra cosa que recomiendo hacer es añadir aquí notas de que hemos ido añadiendo en distintas versiones, ¿no? Podemos decir, imaginaros que volvemos a guardar el flow en una nueva versión, podemos decir version 2, poner aquí una fecha si queremos, ¿vale? Y añadir un comentario. Todo esto diréis, ya, pero es que lleva mucho tiempo y a veces no tengo tiempo en mi organización de hacerlo. Lo entiendo. Yo aquí vengo a enseñaros las mejores prácticas. Luego en la práctica siempre sabemos que es mucho más complicado. Pero todo esto lo digo porque muchas veces vais a tener que arreglar un flow que no habéis hecho vosotros, ¿vale? Entonces, por una cuestión un poco de compañerismo, si me apuras, es bueno entrar aquí al flow y decir, vale, lo entiendo, tienen nombres coherentes, tiene una descripción, cada elemento incluso tiene aquí una descripción, lo vais a agradecer, ¿vale? Yo, de hecho, siempre cuento la historia de que hace unos meses o hace un año ya, tuve que trabajar con una organización que tenía un flow monstruoso. No sé si tenía como 1000 elementos, era una cosa, una barbaridad. Yo nunca había visto nada así. Y estaba diseñado de una forma impecable, pero impecable. O sea, yo no sé qué empresa hizo eso o qué persona o personas, pero tenía todo un nombre concreto. El nombre de las variables también se entendía. Estaba hecho de una forma modular, con sus flows, llamando a auto launch flows. Estaba perfecto. Y cuando lo vi, digo, wow, me quito el sombrero. Y siempre digo, ojalá demos siempre esa impresión nosotros con nuestros flows, ¿vale? Porque eso habla muy bien de nosotros. Así que, insisto, que lo tengáis en cuenta. Vamos, si queréis, con otro caso práctico que tengo por aquí. En este caso es un schedule trigger flow, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que hace. Vemos que se ejecuta a las 8 de la mañana de forma diaria. Ok, perfecto. Y aquí vemos que hay un objeto seleccionado, contact, pero bueno, a priori no estamos filtrando de ningún momento los contactos. Vamos a ver qué es lo que hace. Bueno, parece ser que comprueba si el contacto, bueno, si es el cumpleaños del contacto, ¿no? Si el día de hoy, todo esto lo sé porque obviamente lo he hecho yo, ¿vale? Pero si queremos ver las fórmulas, pues vemos aquí, por ejemplo, ¿no?, que está determinando el día de hoy, ¿no? Esto devuelve un día del 1 al 31 y si devuelve el día, pues, por ejemplo, que es 21, devolvería el día 21. Entonces, lo que está comprobando este flow es si el día de hoy es igual al día de su cumpleaños y si el mes de hoy es igual al mes de su cumpleaños, ¿no? Esto, de hecho, es un ejercicio que hicimos en una sesión hace unos meses. Pues bien, si es su cumpleaños, estamos enviando una email alert. ¿Qué podemos optimizar aquí? Porque a priori los nombres parece que están bastante bien, todo bastante claro. Pues fijémonos que aquí no estamos filtrando los contactos de ninguna forma. Y para este flow en concreto no nos hacen falta todos los contactos. Solo nos hacen falta los contactos que obviamente estén cumpliendo años, los contactos que tengan un email, ¿no?, porque les estamos enviando un email, si no, no podemos enviarle ningún tipo de felicitación. Y seguramente también, obviamente, los contactos que tengan una fecha de nacimiento. Si no tiene fecha de nacimiento, pues no sabemos cuándo es su cumpleaños. Entonces, estas son cosas muy básicas, pero son condiciones que tendríamos que ir filtrando aquí, ¿vale? Teníamos que decir, bueno, que el contacto tenga email, ¿no? Is null, false. Que tenga un campo birthday también, is null, false. Y esto es para nuestro caso práctico concreto, pero fijémonos por qué estoy haciendo esto de aquí. Los schedule trigger flows tienen una limitación que debéis conocer, y es que solo pueden, digamos, atravesar este flow a la vez hasta 50.000 registros, que es un número relativamente pequeño, porque es posible que tengáis cientos de miles de contactos o millones de contactos en muchos casos.
Entonces, esto os fallaría, salvo que acotemos de alguna forma esos contactos que van a atravesar nuestra automatización. No queremos todos, solo queremos los que cumplan estas características o las que sean, ¿vale? Y me diréis, ya bueno, pero es que 50.000 contactos siguen siendo pocos contactos. Yo igual tengo, no sé, 400.000 contactos que cumplen estas características. ¿Qué hacemos en ese caso? Pues también debes saber cuándo no puedes utilizar flows y tienes que recurrir a otras herramientas como Apex. Y en este caso, si queremos algo un poco más sofisticado, Apex nos permite hacer esto mismo hasta 50 millones de registros. Que la diferencia de 50 millones a 50.000 es bastante, ¿vale? Así que esto solo para cosas simples. Espero que haya quedado claro. Vamos con lo siguiente, y esto ya se empieza a poner un poco más complejo. Esto es un auto launch flow. Y aprovecho para hacer pregunta de examen, que no lo tenía pensado, pero ¿qué es un auto launch flow? ¿Alguien me sabe decir? ¿Algún voluntario o voluntaria? Un flow que no necesita ninguna acción del usuario para ejecutarse de inicio. Ok, muy bien. Esto lo pregunto porque yo cuando estaba estudiando los flows en su momento, no sé por qué no lo entendía. Me costaba mucho entender. Entonces, por si hay alguien también que le pasa lo mismo, esto es un flow que no tiene trigger, no tiene detonante. Y entonces, ¿cómo se ejecuta? Bueno, nos da toda la flexibilidad del mundo para ejecutar este flow. Podemos ejecutarlo a través de otro flow o a través de Apex. Aquí, por ejemplo, que tenemos un Schedule Trigger Flow, que era lo que estábamos viendo antes, podríamos aquí, con este Schedule Trigger Flow, llamar a un Auto Launch Flow. Es, se podría decir, el más flexible de todos. Y aquí lo que estamos viendo, en este caso práctico, vemos que, bueno, por un lado, estamos recopilando información de oportunidades, vemos que luego atraviesan estas oportunidades un loop, ¿ok? Luego tenemos aquí un elemento de assignment, vamos a ver qué hace esto exactamente. Vale, vemos que hay una colección y parece ser que se está añadiendo estas oportunidades una a una, se están añadiendo a esta colección, ¿vale? No sabemos muy bien por qué. Bueno, parece que luego hay un elemento aquí de acción que ejecuta algo con esta lista que se ha creado. Vale, muy bien. Incluso sin entender mucho este flow, sin demasiado contexto, mi pregunta aquí, y a ver si alguien la sabe, es, ¿nos hace falta un loop realmente para hacer esto? ¿O no nos hace falta un loop? Esto es más avanzado. ¿Alguien sabe la respuesta? Nadie lo sabe. Pues ya os digo yo que no nos hace falta un loop. Vamos a analizar un momento lo que estamos haciendo. Aquí estamos recopilando la información de nuestras oportunidades, ¿no? Perfecto. Todas las oportunidades, además. Ni siquiera estamos filtrando de ninguna forma. Pero parece ser que aquí para nuestra última acción, lo que necesitamos concretamente es el ID de esas oportunidades. Y esto no lo tenemos directamente porque cuando hacemos un get records y almacenamos todos esos registros, lo almacenamos en lo que se llama una colección. Tenemos una colección de oportunidades. Pero nosotros queremos concretamente el ID de esas oportunidades. Y la forma de acceder a esa variable concreta antes era a través de un loop. Lo que hacíamos era que revisábamos esa colección una a una, cada elemento por cada elemento, y añadíamos ese ID a una lista. Y luego esa lista la utilizábamos pues, para lo que fuera, ¿no? Para crear un registro, para enviar una acción, lo que sea. Sin embargo, hay mucha gente que no conoce un elemento que se llama transform, que es un poco más avanzado. Y de hecho, lo vamos a ver ahora, no solo es que sea un elemento más avanzado, sino que es un elemento que no es fundamental. ¿Y a qué me refiero con que no es fundamental? No hay nada que haga este elemento que no pudieras hacer con otros elementos, con un conjunto de assignments, con un conjunto de loops. Sin embargo, el valor que aporta este elemento, que ya digo es relativamente nuevo, es que nos ahorra elementos, nos permite optimizar el flow, que de esto va la sesión. Entonces, quiero enseñaros muy rápidamente cómo funciona y os voy a enseñar dos casos de uso de Transform, que a mí me parece el elemento más interesante, ya os lo adelanto. Fijémonos que aquí estamos haciendo lo mismo, ¿no? Recopilamos la información de todas las oportunidades. Perfecto, ya tenemos ahí nuestra colección de registros. ¿Cómo estamos utilizando aquí el elemento de Transform? Fijaos, por un lado nos permite seleccionar nuestra fuente de datos, que en este caso son estas oportunidades. Y aquí tenemos literalmente toda la información de esas oportunidades, ¿vale? Y, insisto, tenemos muchas oportunidades, pero nos permite hacer referencia a todos los campos, incluido el ID.
Y lo que nos permite hacer este elemento de transform es crear desde aquí, y mira, lo voy a hacer en vivo y en directo, nos permite crear un target data, es como el lugar en el que queremos volcar los datos de alguna forma, ¿no? Y fijémonos que nos permite incluso definir qué es exactamente lo que queremos volcar, ¿no? Y en este caso, como se trata de IDs, que en el fondo un ID es un texto, porque es una combinación de números y letras, ¿no? Pues nos permite decir, vale, quiero transformarlo en texto y quiero además permitir múltiples valores, porque como podemos tener múltiples oportunidades, quiero agrupar distintos valores. Entonces, en lugar de tener que utilizar un loop, ir uno a uno, digamos, añadiendo el valor del ID, esto directamente es como magia, literalmente. Directamente creamos esto de aquí y simplemente tenemos que seleccionar el campo que queremos agrupar. Hacemos así y ya está. Y todos los IDs se vuelcan a esta colección sin tener que hacer ningún tipo de bucle. Esto es súper interesante también cuando, por ejemplo, queremos, imaginaos, sumar aquí el amount de nuestras oportunidades. De hecho, mirad, vamos a hacerlo. Supongamos que tenemos 10 oportunidades y queremos mostrar en un ScreenFlow, por ejemplo, el valor de dichas oportunidades. Pues en ese caso, podríamos crear también, en este caso, bueno, sería una currency, y en este caso no es una colección de valores, es solo un valor, es un agregado, ¿no? Podríamos crear esto de aquí y yo aquí voy a vincular el amount y en este caso, ¿por qué no nos deja hacerlo? Porque digamos que, a ver cómo puedo explicar esto, teníamos que crear una colección, disculpad, o añadir aquí un valor. Y este valor, vamos a crear directamente una fórmula, desde aquí, fórmula, podríamos hacer referencia a toda la colección de oportunidades que tenemos aquí. Y de esta forma, ahora justo me está fallando porque no lo tenía justo preparado, pero esto nos permitiría directamente volcar todo el valor de las oportunidades. ¿Qué más podemos hacer con el elemento de transform? A mí este caso que os voy a enseñar ahora me encanta. Os voy a enseñar un ejemplo de ScreenFlow que está cero optimizado. Y con un elemento de transform, que os voy a enseñar aquí a continuación, podemos optimizarlo por completo. Vamos a verlo. Aquí tenemos un ScreenFlow que tiene un nombre cero representativo. Tenemos un montón de variables también creadas muy rápidamente, sin ningún tipo de sentido. Incluso el ScreenFlow no se sabe exactamente las screens qué es lo que hacen. Vemos aquí, por ejemplo, ScreenFlow Campaign, Select Campaign and Account, pero vemos que incluso el usuario aquí puede seleccionar elementos que no son obligatorios, por tanto, ya adelanto que esto puede fallar en algún punto. ¿Qué más tenemos aquí? Vemos, por ejemplo, All Contacts, pero ¿qué hace exactamente esto? Pues está intentando recopilar contactos, pero no son todos los contactos, son los contactos de la pantalla que ha seleccionado antes el usuario. Por tanto, creo que este no tiene un nombre muy representativo. Fijémonos ahora cómo podemos simplificar este flow, que tiene también incluso por aquí un loop, y tiene un elemento de assignment que lo que hace es que vincula los valores del contacto a un nuevo campaign member. Esto es la forma antigua de hacer un ScreenFlow. La nueva forma de hacerlo es con un elemento también de transform que lo que nos permita es, fijémonos, recolectar por un lado los valores de nuestro contacto y por otro lado los elementos del registro que queremos crear. Y podemos decir, vale, quiero que este valor de mi descripción se vuelque en este otro campo de descripción. Este campo de email se vuelque en este otro campo de email. El ID del contacto se vuelque aquí como, aquí lo tengo agrupado, déjame ver un momento, ID como contact ID. Y esto es una forma mucho más fácil de mantener y de ir añadiendo nuevos campos frente a tener el típico loop en el que aquí pues, lo que teníamos que hacer para añadir nuevos campos es, vamos aquí, añadimos un nuevo campo. Luego, además, el problema de hacerlo de esta forma es que este último elemento, como ya vimos cuando tuvimos nuestra sesión de loops, este último elemento tiene que ser el último elemento, porque lo que hacemos primero es asignamos el valor de las variables y luego añadimos toda una colección. Si empiezo ahora a añadir nuevos campos, fijaros que Salesforce todavía, no sé muy bien por qué, no me permite modificar el orden. O sea, para mí, idealmente, este elemento nos debería permitir
editar el orden y no nos deja. Entonces teníamos literalmente que borrar todo y empezar desde cero. Mientras que con el elemento de transform directamente decimos, esto lo quiero volcar aquí, de una forma visual. Y de hecho nos permite incluso añadir varias fuentes de datos, que esto es algo que mucha gente no sabe del elemento de transform. Y aquí, por ejemplo, diríamos, vale, digamos que la ID de la campaña no la tengo en esta colección, pero la tengo en este otro lado. Bueno, pues puedo vincular esto aquí. Record ID, Campaign ID. Es una forma mucho mejor, ¿vale?, de optimizar el flow. ¿Qué más hemos optimizado en este otro flow? Pues mira, si bajamos aquí, vemos que hemos añadido también un fold path. Y este fold path lo que nos permite es mostrar un nuevo screen personalizado para mostrarle al usuario, oye, esto que estabas intentando hacer no se ha podido hacer, mientras que si no tienes un elemento de fold path en un screen flow, vamos a mostrar un error horrible en rojo que es cero representativo. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Lo digo porque esto último es un poco más avanzado, el elemento de transform, todos estos elementos, el fold path. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo una duda con respecto por entender el transform, ¿vale? Sí. Digamos, el campo que había a la derecha, que era el transfer data, sería entonces, por equipararlo, como una especie de variable donde yo voy guardando todo. Sí, efectivamente. De hecho, mira, voy a editar este flow precisamente. Y aquí lo que nos indica por un lado es qué es lo que queremos guardar y es aquí donde podemos tener problemas, porque si el tipo de campo que seleccionas aquí no coincide con este de aquí, no nos va a dejar hacer el mapeo, ¿vale? Pero, por ejemplo, si estamos hablando de IDs, tenemos que seleccionar test, no podemos seleccionar, no sé, number, por ejemplo. Y aquí lo que nos dice es, vale, ¿qué queremos? ¿Agrupar un solo valor o múltiples? Entonces, si son múltiples, seleccionamos esto de aquí. Y luego, ¿cómo funciona esto? Una vez tienes el target data, espera, voy a refrescar porque si no me va a dar error. Ahora os voy a enseñar cómo podemos hacer referencia al elemento de transform. Fijémonos, creo que lo estoy utilizando aquí, me parece. Sí. Luego nos permite hacer referencia a este elemento de transform aquí en el flow. En este caso, por ejemplo, lo que estoy haciendo, porque no he querido explicar tampoco este flow en detalle porque es un poco más complejo y nos llevaría mucho tiempo, pero aquí lo que estoy diciendo es, vale, agrúpame todos los IDs del contacto en esta lista, sin utilizar un loop, ¿vale? Lo hacemos del tirón. Y aquí lo que decimos es, vale, el contacto que está atravesando el flow está contenido en esta lista porque si ya está en esta lista no me interesa. No quiero crearlo porque me va a saltar un duplicado. Por eso le añado este elemento, ¿no? Si ya está en la lista, no hagas nada. Si no está en la lista, entonces sí. Me haces el transform. ¿Se entiende? Sí. Por ejemplo, cuando tiene dos source data, Sí. si una colección tiene 7 elementos y la otra tiene 8, por ejemplo, ¿qué se pasa? ¿El target va a tener 8 o 7? Bueno, es que en este caso lo que le estamos diciendo, de hecho, mira, es un buen caso porque aquí, por ejemplo, en Collection Contacts podemos tener múltiples contactos. Sin embargo, aquí solo tenemos una campaña que ha seleccionado el usuario. Entonces aquí teníamos 8 y aquí tendríamos 1. Lo que estamos diciendo aquí es, para todos, porque esto está atravesando un loop, recordemos, ¿no? Entonces, este loop se va a atravesar tantas veces como registros hay en esta colección, ¿vale? Si hay 10, pues se va a correr 10 veces. Y lo que decimos aquí es, independientemente de las veces que corra, el record ID quiero que sea este. Entonces va a ser el mismo para esos 10 que corran dentro del loop. Y en este caso lo mismo. Como esta es la colección que está atravesando el bucle, va a correr 10 veces y 10 veces se va a ir añadiendo a esto. Y el valor va a variar según el elemento que pase por el bucle. Y luego esta es la colección que vamos a utilizar aquí, en este flow en concreto. Esta es la colección que utilizamos para crear los miembros de la campaña. Por tanto, en base a los que haya, pues se crearán más o menos. El elemento de transform es muy interesante porque nos permite resolver varios casos de uso que antes, por ejemplo, antes estaba explicando el tema de
de agrupar las amounts de una opportunity. Eso históricamente se puede hacer con un rollup, ¿no? En account, por ejemplo, pero si tú no tienes una relación de tipo master detail, estás obligado a utilizar un loop. Y si no quieres hacer el loop, si te lo quieres ahorrar, entonces puedes directamente hacer esto, ¿no? Seleccionas aquí la colección, seleccionas aquí el campo en concreto y lo vinculas y hasta ahí te permite hacer la suma directamente. Pero puede tener dos colecciones como source data o solo una. Eso es importante. Como source data puedes tener varias. Como target data solo puedes tener una. Y yo Pero antes... si hay colecciones con diferente número de elementos, ¿qué se pasa? La primera colección tiene 7 elementos y la segunda tiene 8. ¿Qué va a pasar con el target? Si el target es... es que aquí lo que estamos diciendo es... Olvídate del número por ahora de elementos de la colección. Podemos aquí tener distintas source data. Podemos tener, imagínate, aquí una lista de oportunidades, aquí una lista de contactos, aquí una lista de campañas. Y este target data puede ser un registro de Salesforce existente o puede ser algo que hayamos creado aquí dentro, la típica record variable, ¿vale? Record variable del tipo record. Entonces lo que estamos diciendo es, aquí tenemos todos los campos de esa record variable, ¿no? Y decimos, vale, de aquí quiero el valor del amount de la opportunity. De esta otra source data quiero el contact ID. Y eso lo va a plasmar aquí. Si hay distintos elementos, si hay distintos... imagínate que aquí tenemos 10 y aquí tenemos 10. Es posible que no... O sea, aquí tenemos 10 y aquí tenemos 7. Es posible que no nos deje añadir aquí... No nos va a permitir, de hecho, hacer el mapeo. ¿Vale? De hecho, mira, voy a intentar mostrarlo. ¿Ves que hay algunos campos que no nos deja? No nos deja mapear los campos si el tipo de campo es distinto o si el número de elementos no coincide. En este caso, ¿por qué va a coincidir siempre? Porque está atravesando un loop. Y como está atravesando un loop, los elementos que pasan por el loop siempre son los mismos. Insisto, esto es algo un poco más complejo, el elemento de transform. Para mí, lo que quiero que se entienda es, hay casos de uso que a día de hoy se están haciendo con loops, que en mi opinión no hace falta que se utilice un loop. Con un elemento de transform es suficiente, ¿vale? ¿Y por qué es importante lo que decía antes del target data, de que esto solo puede ser una target data? Porque luego vamos a poder hacer referencia a esta variable o a esta colección en cualquier otro elemento. Entonces, si hubiera varios, no podríamos hacer referencia. Porque diría, vale, ¿a cuál de todos los target data? Solo hay una, ¿vale? Esto es algo más complejo. Si queréis luego al final de la sesión hablamos en más detalle de estos elementos. Hay un último caso de uso de mejores prácticas que quiero comentar, porque además tengo también teoría que daros, pero es el tema de los approval processes. Y es que mucha gente no sabe que hay una nueva forma de crear procesos de aprobación. En este caso, yo he creado un proceso de aprobación que lo que hace es que si yo creo una oportunidad de más de 100.000, ¿vale? Voy a poner aquí 120.000, por ejemplo, o 1.000.000, ¿vale? Está bien. Me va a saltar un proceso de aprobación directamente, ¿vale? Y os voy a enseñar cómo es la nueva forma de crear procesos de aprobación. Fijémonos que esto antes no estaba de esta forma. Hay aquí un nuevo elemento de approval, esto es como una especie de screen flow, y esto nos permite ver el estado de la oportunidad y ver, pues bueno, si en este caso hay un nuevo proceso de aprobación que se me ha asignado a mí. Antes, el tema de los approvals se hacía con las típicas workflow rules, si yo pongo aquí approval process. Bueno, en el fondo no te dice Salesforce que son workflow rules, pero lo son en el background. Y esta ya no es la forma de hacer procesos de aprobación. Ahora la nueva forma de hacer procesos de aprobación es mediante Approval Orchestration, lo llama Salesforce. Y os lo quiero enseñar muy rápidamente. Esto es un nuevo tipo de flow que solo nos permite añadir dos tipos de elementos distintos, stage o decision. Y es interesante porque dentro de cada stage, dentro de cada etapa, podemos tener múltiples pasos de dos tipos también, approval step o background step. Y os voy a enseñar cómo funciona esto, ¿vale? En este caso,
El trigger del approval process es cuando una oportunidad se crea de más de $100,000 en este caso, ¿vale? Y lo que nos dice aquí Salesforce es, vale, en esta primera etapa, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues el approval step siempre es interactuar con un ser humano. Y Salesforce nos deja incluso añadir un ScreenFlow estándar, que esto es algo que como que nos ha creado Salesforce por nosotros, ¿vale? De hecho, mira, os lo voy a enseñar. Podemos personalizarlo si queremos, pero yo recomiendo utilizar el que viene ya de forma estándar, que es esta screen de aquí, que es la que os estaba enseñando antes en la opportunity. Y aquí lo que decimos es, vale, cuando se lance esto de aquí, ¿quién va a ser el aprobador? Puedes seleccionar aquí un usuario, un grupo, una cola. En este caso he seleccionado usuario y decimos, vale, ¿y qué oportunidad va a ser la del approval? Pues esta de aquí, la triggering opportunity. Podemos incluso hacer lo mismo que hacíamos antes. Bloqueamos el registro, podemos permitir que el que lo aprueba pueda modificar la oportunidad, pero el resto de usuarios no. Y cuando esto acabe, en función de si está o no aprobado ese approval, pasan dos cosas distintas. Una, podemos, por ejemplo, actualizar la oportunidad y decir, vale, pasa a la siguiente fase, se actualiza el importe, lo que sea, o no, y si se rechaza, pues podríamos establecer cualquier otra condición. Y esto es importante que lo aprendáis, esto lo he incluido en el curso que he hecho ahora de 3 horas, incluyo un ejercicio práctico de cómo hacer esto, pero lo que os quiero enseñar es los nuevos componentes relacionados con esta approval que tenéis que añadir a la record page. Y esto para mí ya son mejores prácticas, porque es lo que nos está diciendo Salesforce que tenemos que hacer. Así que deciros que tenéis que añadir, un segundo, que me tiene que cargar esto. Tenéis que crear el approval process de esa forma y luego aquí, si queréis, podéis añadir lo que es el approval en sí, en cualquier elemento de la pantalla, ¿vale? Esto se llama Flow Orchestration Work Guide. Mi recomendación es que tengáis marcada esta opción, Hide Work Guide when empty, y así, si no hay proceso de aprobación no se muestra, si lo hay, se muestra el proceso de aprobación. Y aquí lo que te muestra este otro elemento que se llama, creo que se llama Approval Trace, nos dice todos los procesos de aprobación que han habido con esta oportunidad. Entonces, bueno, como mejor práctica, utilizar estos dos componentes y crear así los procesos de aprobación. Hay una cosa que me pregunta mucha gente y ¿es gratis hacerlo de esta forma? Porque si no lo sabéis, los Flow Orchestration, que también es como un nuevo tipo de flow que nos permite también tener etapas, son gratis hasta 600 veces que corra el proceso. Pero luego tienes como que contactar con tu account executive, tienes como créditos de automatización y demás. Bueno, en este caso no aplica. El approval es gratis, de forma ilimitada, ¿vale? Al menos por ahora. Por tanto, la idea es que todos los procesos de aprobación se hagan así, de ahora en adelante, ¿vale? Es como un flow un poco distinto, porque tiene, no puedes hacer get records ni nada por el estilo, simplemente tienes stages y elementos de decisión. Y bueno, quería aprovechar esta sesión así como modo de conclusión para deciros que esta es la forma de hacerlo. ¿Y tenéis alguna duda acerca de los procesos de aprobación antes de pasar otra vez con la presentación? No quiero alargar mucho tampoco la sesión. ¿No? Vale, pues vamos a rematar las slides y luego pasamos a las preguntas y respuestas. Sí, porque nos quedan 4 minutos y simplemente Sí. para que lo sepas. Sí, perfecto. Vale, consejos súper rápidos de mejores prácticas. Procura utilizar una sola herramienta de automatización por objeto. Me he encontrado casos donde hay Apex, flows, o sea, muchos elementos para actualizar, por ejemplo, las oportunidades, que son uno de los objetos con más automatizaciones. Entonces, es posible que entren en conflicto, ¿vale? Entonces, procura decir, mira, las oportunidades se van a actualizar con flows. Si hay algún caso que no puedan cumplir los flows, pues ya te vas a Apex, pero intenta, y esto incluso lo recomiendo como mejor práctica en general, intenta hacer todo con flows. Si tienes que recurrir a Apex, que sea algo excepcional. Consolidar flows con una lógica duplicada. Esto aplica sobre todo para los record trigger flows. Si hay flows que se ejecutan de una manera parecida, es mejor tener un solo flow con elementos de decisión, porque si no lo que os va a pasar es que uno se va a ejecutar antes que otro y pueden andar pisándose. Entonces, intentar agruparlos. El acotar el alcance de los flows, lo que decíamos antes en el Schedule Trigger Flow, por ejemplo, decir estos contactos que cumplan estas características, si no, que no pasen por el flow. Ejecutar flows programados fuera de horas pico. Si, por ejemplo, estáis haciendo una carga de datos, sin ir más lejos, pues mejor hacerlo a las 4 de la mañana
que a las 11, que es hora punta, y vuestros usuarios pueden verse perjudicados en cuanto a rendimiento. Luego, los flows, cuando estemos hablando de millones de registros, olvidaros, o sea, no, tienen muchísimas limitaciones, así que solo para casos más simples o con alta frecuencia, si tenéis que actualizar un registro cada 5 minutos, cada 10 minutos, también mejor Apex. Y hay que ser consistente, es mi recomendación, con todo, con la estrategia. Si queréis ir por los flows, pues flows, pero intentar ser lo más consistentes posibles. Ser consistentes con los nombres también de los elementos, con el nombre de las variables y en general con los estándares de calidad. Y por último, algunas limitaciones que debéis conocer, súper básicas. No puedes añadir más de 2000 elementos en un flow. Sinceramente, gracias que sea así, porque si te encuentras un flow con 3000 elementos, ya me dirás cómo vas a optimizarlo. 100 consultas de SOQL. Sinceramente, no creo que os haga falta hacer más. Estos son los elementos de getRecords. Ten claro el orden de ejecución. Si os tenéis que quedar con algo de la sesión, es eso. Os va a permitir resolver muchos problemas, saber cuándo se ejecuta cada elemento. Obviamente, esto ya lo hemos dicho en la anterior sesión, ¿no? No puedes hacer DML operations dentro de un loop, o sea, elementos rosas siempre fuera del loop. Orchestration lo menciona aquí, que consume créditos de automatización, así que, bueno, si lo estáis utilizando en una gran empresa, que sepáis que tenéis que andaros un poco con cuidado, pero es la forma que recomienda también Salesforce de hacer automatizaciones complejas, ¿vale? Y Schedule Trigger Flows, lo comentaba antes, hasta 50.000 registros por ejecución. Hemos tratado muchos temas hoy, he intentado como también hacer un resumen de todo lo que hemos tratado en otras sesiones. Si no os ha quedado claro, insisto, en el curso que voy a publicar esta semana explico todo con el máximo nivel de detalle y si os parece vamos a pasar a algunas preguntas que podáis tener y con el cuestionario para que me digáis qué os ha parecido la sesión. Sí, lo primero, y muchísimas gracias, Víctor. Lo más importante es el cuestionario, porque es el que nos ayuda siempre a saber qué tal ha estado la sesión, temas que queréis ver en las siguientes, puntos que se nos hayan quedado que os parecen súper importantes. De verdad, contestar al cuestionario porque nos ayuda muchísimo a Juan y a mí y también al ponente. Eso es lo primero. Luego, en el chat, ¿hay alguna pregunta, Víctor? Yo contesto una de ellas, que hay una de las personas que pregunta sobre las sesiones anteriores que hemos hecho. Todas esas están en el canal de YouTube, así que es importante estar en el grupo, porque en el grupo es donde tenemos toda la información de este es el canal de YouTube, aquí están todos los vídeos. Cuando mandemos esta grabación, volveremos a decir dónde está todo. Y Víctor normalmente después de cada una de las presentaciones tiene ahora otra slide en la que suele recomendar cuál es el path. Si queréis más detalle, preguntarlo tranquilamente en la comunidad y ahí os damos más detalle, junto con lo que ha dicho Víctor de que él va a hacer uno de 3 horas además ahí con él en directo y tal, para que se pueda seguir grabado y lo podáis realmente aprender todos, podamos aprender mucho mejor. Sí, y voy a responder alguna que otra pregunta que veo por el chat. En Apex es posible tratar cada excepción separadamente. Creo que no hay nada similar en Flow. De momento no, pero yo creo que es algo que van a añadir, sinceramente, porque es algo que está pidiendo mucha gente. Lo que sí podemos es, por lo menos, personalizar el error que nos llega tanto a los administradores como a los usuarios, que eso es lo mínimo, ¿no? Luego, con el proceso de aprobaciones mediante flujo se pueden enviar emails. Eso es un tema, es que lo he tratado muy rápido porque quería mencionar muchas cosas, pero el tema de los procesos de aprobación, lo que puedes hacer es ese approval step que mencionábamos antes, que implica que hay un usuario interactuando con el registro, aprobando, rechazando, lo que sea, nos permite o bien mantener las notificaciones estándar que se envían a día de hoy en un proceso de aprobación, es decir, la persona recibiría el típico correo de, oye, tienes un registro que aprobar, o ahora también nos permite añadir como un email personalizado. Nos permite personalizar el subject, el asunto y el cuerpo del email. Eso lo podemos hacer. Y eso lo haríamos dentro de lo que es el approval process, en approval steps se puede configurar. El curso, ¿dónde lo haré? Ya lo tengo ya grabado, al final lo voy a hacer como offline, ¿no? Por así decirlo, sí. Pero voy a subir el curso y lo voy a subir esta semana a YouTube, gratuito. Y ahí explico todo con más detalle y más detenimiento, porque aquí he tenido que ir un poco rápido al final y no he podido explicar todo como me hubiera gustado, sinceramente, pero bueno, espero que haya quedado claro. Y voy a poner otra vez la encuesta, si me permitís.
También creo que seguramente la sesión la habréis disfrutado más si habéis visto el resto de sesiones, porque para mí era muy complicado como hablar de mejores prácticas sabiendo que quizás hay gente que es su primera sesión. Entonces, bueno, lo he intentado. Sí. Juan, si quieres, paramos aquí la grabación